Lo que me he propuesto con esta ponencia es ofrecer algunas divagaciones sobre la simbiosis entre cultura y derecho de autor. El título de la ponencia suena bastante pretencioso, no vamos a engañarnos, pero en realidad lo único que he tratado ha sido de reflexionar sobre el papel que desempeña el derecho de autor en la defensa de la cultura y el hecho de que cualquier menoscabo o desdoro en la protección de los derechos de autor puede tener una repercusión directa o indirecta sobre la vida cultural de un país, sobre el nivel de la cultura de un país. Creo que puede decirse que la cultura de un país se mide por el grado de protección que otorga a los creadores, que son al fin y al cabo la espina dorsal de la cultura. Lo que he querido también es tomar como referente el plan estratégico para el periodo 2012-2015 que presentó la Secretaría de Estado de Cultura el pasado mes de julio y que pretende fijar los objetivos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en los próximos años, en los años venideros. Y la pregunta a la que he querido responder es si ese plan estratégico cumple o no a la premisa establecida, la necesidad de proteger el derecho de autor precisamente para potenciar, para fomentar la cultura, o si no constituye un paso más en ese cierto retroceso que venimos viviendo últimamente en los niveles de protección del derecho de autor. Con este título de mi intervención de hoy, una futurible reforma de la ley de propiedad intelectual, quiero dar a entender la necesidad de esa reforma, pero la necesidad de una voluntad política firme para llevarla a cabo. Llevamos mucho tiempo oyendo noticias en los medios de comunicación, desde el propio Ministerio, de la necesidad de una reforma en profundidad, pero por momentos encontramos siempre remiendos, muchas veces de corte electoralista, como está con una copia privada, otros forzados por normativa comunitaria, y ya ha llegado el momento de abordar de una vez una o varias reformas sucesivas, como ha pasado en Alemania. En este sentido, yo creo que las autoridades deben asesorarse debidamente, abordar en profundidad la reforma con sosiego y teniendo en cuenta todos los intereses que se conjugan en el moderno derecho de propiedad intelectual. Podríamos decir que hay 4 grandes líneas de reforma. Una, necesariamente, es reforzar la tutela de los titulares de derechos, derechos de autor, derechos conexos, sobre todo el derecho de comunicación pública, para dar cabida dentro del derecho a prohibir o a autorizar estas prácticas que llevan a cabo intermediarios como las webs de enlaces. De esta manera también puede hacerse efectiva o eficaz la función de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. La segunda es reequilibrar los intereses de titulares y el interés general a través de los límites y excepciones. Fundamental, donde puede tener un papel decisivo las entidades de gestión mediante gestión colectiva obligatoria, de manera que todos vayan, los que pretenden el acceso y los que pretenden obtener un máximo rendimiento de sus creaciones. En tercer lugar, necesariamente hay que reformar la transmisión de derechos. Los nuevos modelos de negocio necesitan nuevas bases contractuales, tanto entre autores y editores como entre autores, editores y los nuevos distribuidores digitales. Y por último, la reforma a profundidad de las entidades de gestión, que no es reformar el modelo de entidades de gestión, no creo que sea una cuestión de generar más competencia, porque puede crear problemas de costes de transacción y costes de agencia, sino de buscar la máxima transparencia y también dar nuevas oportunidades a entidades de gestión para que puedan participar en la concesión de licencias y en la generación de nuevos modelos de negocio. Hoy hemos hablado sobre la protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual desde la óptica de nuestros tribunales y como es muy amplia la jurisprudencia que trata estas cuestiones, lo que hemos hecho básicamente ha sido centrarnos en 3 cuestiones esenciales. Una es el requisito de la originalidad,
otra es el plagio y la otra, muy interesante desde un punto de vista práctico, la indemnización por daños y perjuicios, tanto desde el punto de vista de los derechos económicos o daños económicos del titular del derecho, como de los daños morales y su cuantificación. Estas son las tres cuestiones que yo creo que quizá puedan destacar más en la jurisprudencia de nuestros tribunales, aunque hay una amplia gama de cuestiones que son tratadas, pero me he centrado fundamentalmente en estas. Bueno, esta tarde se trataba de analizar, o más bien de exponer, porque es una norma muy reciente, la Directiva Europea sobre obras huérfanas. Las obras huérfanas son un viejo asunto dentro de la propiedad intelectual. Son aquellas obras cuyos titulares no se consigue localizar, y la Unión Europea había identificado esta cuestión como una de las cuestiones a resolver para facilitar la creación de un espacio cultural europeo. En definitiva, se trataba de responder al reto que ha supuesto la iniciativa de Google Libros, de tal manera que también, con un nivel elevado de respeto a los derechos de autor, se pudiese movilizar el capital intelectual que en estos momentos está de alguna manera amortizado en las grandes instituciones culturales europeas. Se propuso la directiva, se tramitó con una cierta rapidez. Tenemos desde hace apenas un mes ya el producto elaborado en el diario oficial de la Unión Europea. Ya se trataba de un primer análisis a la espera de la incorporación que debe hacer el legislador español. El objetivo básicamente es permitir la creación de las grandes bibliotecas digitales europeas, pero salvaguardando el derecho de propiedad intelectual. En mi intervención he hablado acerca de la evolución del sector del libro en estos 25 años de vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual, desde un punto de vista centrado sobre todo en las aportaciones que ha traído consigo el libro electrónico, el libro digital. Es cierto que en este periodo, en estos 25 años, no ha habido cambios legislativos relevantes en materia de propiedad intelectual en el sector del libro, sobre todo en materia del contrato de edición, que no ha experimentado cambios, y sin duda podría decirse que, a pesar de que esa regulación es bastante elástica y relativamente extensa, una de sus lagunas precisamente tiene que ver con la falta de contemplación de la edición digital. El libro electrónico se puede decir que ya ha irrumpido en la sociedad con fuerza y ha traído consigo muchos cambios en los usuarios, en los hábitos de consumo, o los está trayendo consigo. Lo cierto es que se enfrenta todavía a muchas incertidumbres y a bastantes inseguridades. Algunas son de naturaleza, vamos a decir, comercial, o económica o técnica. Tienen mucho que ver, pues, con los diferentes tipos de formatos, con la forma en que se están trabando los acuerdos editoriales para la comercialización de los libros en este formato, pero en mi charla, en mi intervención, he tratado de poner el foco sobre todo en los aspectos jurídicos, o en algunos de los aspectos jurídicos que tienen que ver o que aporta el libro electrónico desde el punto de vista de la posición del adquirente y del lector, en definitiva. ¿Cuál es su estatuto como comprador de un libro electrónico? ¿Es un estatus mejor o peor que el de un adquirente de un ejemplar tangible, de un ejemplar impreso? ¿Cuál es el estándar de utilizaciones o de usos que se le permiten? Esto es una novedad que viene dada precisamente por el carácter digital. Los comercializadores de este tipo de libros suelen establecer un estándar o una serie de restricciones de uso, y suelen establecer limitaciones relacionadas con la copia, el disfrute del libro en cierto número de dispositivos, el trasvase a otros equipos y inclusive la posibilidad de vender o prestar en privado o enajenar posteriormente el ejemplar que se ha adquirido. Bueno, este tipo de restricciones desde un punto de vista jurídico suscitan dudas y suponen un cambio de paradigma. Estábamos acostumbrados en otras áreas, por ejemplo en el ámbito del software o de las bases de datos electrónicas, pero que parece que tiende a generalizarse y obliga a examinar la posición de los adquirentes de bienes culturales desde un ángulo muy distinto al que tradicionalmente hemos manejado. Creo que a los 25 años de promulgada la Ley de Propiedad Intelectual, en vez de retroceder, hemos avanzado, como en tantas otras cosas, dentro de lo que se llama la sociedad del bienestar. Hoy día los derechos de autor son menos respetados,
hay una indefensión frente a nuevas amenazas y nuevos ataques, y yo lo que he pretendido es llevar la voz del escritor más que la del legislador a la situación actual en que nos encontramos. Una voz del escritor que cree que la verdadera conciencia de una sociedad y la manera de que se respeten los derechos de autor, más que con intervenciones judiciales o más que con amenazas, es con una educación moral que debe empezar desde la enseñanza primaria, que debe también tener en cuenta a la familia y los medios de comunicación, en el sentido de que se comprenda cómo sin autores una sociedad empieza a enfermar y sin creadores auténticos puede morir. Y la cultura es indispensable para mantener la civilización y el desarrollo del propio ser humano. Bien, estas 18ª jornadas de propiedad intelectual para los escritores ha tenido un resultado verdaderamente excelente, no solamente por el gran interés que ha despertado y que ha llenado de público nuestros salones, sino también por las cosas tan interesantes que se han dicho en torno a la situación de la ley en estos momentos, de la normativa, de las normas que están produciéndose o que se espera que se produzcan de un momento a otro y que son enormemente problemáticas y enormemente trascendentales.